Quisiera, en primer término, saludar muy cariñosamente y especialmente a nuestra ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que está acá, agradecerle que por los tiempos complejos que hemos estado en mi región, aquí me tomó un minuto excepcional, la región de Ñuble ya estuvo presente, así que gracias por ese compromiso, ministra, y por su presencia. También nos acompaña el encargado legislativo del Ministerio del Trabajo, en nombre de la ministra, Janet Jara, y por cierto nuestros queridos colegas, senadores y senadora, Claudia Pascual y el senador por Ñuble, el senador Sangüesa, y también a nuestros abogados asistentes que están acá presentes. Nos ha correspondido, en primer término, ¿cierto?, dar inicio al estudio del proyecto que modifica la ley del Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, más comúnmente llamado equidad salarial. Y para los efectos que tenemos justamente como objetivo en esta sesión, poder escuchar a la ministra de la Mujer y a los representantes del Ministerio del Trabajo para dar cuenta de este proyecto, que entiendo van a haber modificaciones sustantivas a propósito de lo que ya se planteó como moción parlamentaria. No vamos a entrar de lleno en este punto sin antes darle la palabra a nuestra secretaría a ver si tenemos cuenta, y por supuesto a los colegas senadores y senadoras si es que tienen algo a que hace referencia como puntos varios. Presidenta, sí, la cuenta, recordar que este viernes recién pasado se publicó en el Diario Oficial la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Este proyecto de ley, hay que recordar que ingresó el año 2017 a la Cámara de Diputados y después de 7 años es publicado como ley, presidenta. Y segundo, hay una solicitud de audiencia respecto del proyecto que vamos a dar inicio hoy día, presidenta, de la plataforma Nada Sin Nosotras y de la Corporación Humanas, en que piden ser escuchadas cuando la comisión lo decida. Nada más, presidenta. Gracias, Pilar. Ofrezco la palabra a los colegas senadores. Senadora Pascual o senador Sangüesa, si es que hay algún punto vario. Senadora Pascual. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, al representante de la ministra del Trabajo también, la ministra de la Mujer, aquí con nosotros, Antonio Orellana, y al representante de la ministra del Trabajo, a los senadores, senadoras y nuestros asistentes y la secretaría, por cierto. Un punto varios, la semana pasada en sala se planteó la solicitud de la Comisión de Pesca de revisar el proyecto, los dos proyectos de ley que tienen que ver con modificación de perspectiva de género en manejo de caleta o en los comités, digamos, de alguna de las organizaciones de la pesca artesanal. Nosotros no pudimos, lamentablemente, o sea, lo defendimos, pero perdimos en la votación y apenas por un voto de diferencia. El que no pasara por la Comisión de Pesca. Y espero, digamos, que todos hayamos votado, por lo menos los de la Comisión, en función de defender nuestra discusión, nuestra obra, digamos, en materia de aquello. Y por lo mismo, presidenta, como según la información, no sé si me equivoco, usted también está en pesca este año, ¿no? Pedirle, presidenta, que tuviera todos los oficios para poder hacerle la revisión lo más acotada en el tiempo posible para que se pueda revisar. Nosotros no tenemos ningún interés en que esto no sea visto por otra, o sea, ya habiendo perdido la discusión, pero no era negarse por negarse, sino que nosotros siempre defendemos que lo que obra la Comisión de Mujeres y Equidad de Género no es que vaya en desmedro de otra comisión, pero también defender la seriedad con la que esta comisión trabaja. Entonces, que en general yo siento que siempre hay como otra comisión revisora, ¿no? Y ese era el punto que nosotros estábamos haciendo en sala, lo hicimos con la senadora Allende, otros senadores también que estuvieron ahí defendiendo la visión, entonces poder encargarle eso, presidenta. Gracias. Gracias, senadora Pascual. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidenta. Todos hemos conocido los hechos que han ocurrido en la Universidad de Chile y yo quisiera pedirle, presidenta, que en nombre de la comisión pudiese
enviarle una carta de apoyo a la rectora de la universidad, porque hay ciertas prácticas y uno esperaría que precisamente en las universidades fuese un espacio de diálogo y conversación. Pero ciertos lienzos que sin duda denostan a la persona, creo que nosotros como Comisión de Mujer también tenemos que hacernos parte, por lo menos dándole el apoyo a la rectora ante los agravios que ha sufrido por parte de estudiantes del plantel. De la Universidad de Chile, ¿no? Sí. Gracias, senador. Bueno, yo también voy a usar unos minutitos, los puntos varios primero, para felicitar la gestión de nuestra ministra Janet Jara y del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, a propósito de haber participado en los días anteriores en la OIT, estoy en Ginebra, en donde se ratificó el convenio 190, que tiene como finalidad, ¿cierto?, generar las garantías de seguridad, de no violencia respecto a las mujeres de la minería, que es nuestra principal actividad a nivel nacional. La verdad es que es una ceremonia muy emocionante a propósito de que genera un cambio normativo sustantivo que se adecúa a la normativa internacional y que pone también a nuestro país en un escalafón muy alto respecto a los cambios en materia de equidad de género, garantías y seguridades que hemos ido avanzando en los últimos años en el país. Creo que cuando uno mira el contexto, sobre todo latinoamericano, sabemos que ha habido un rol protagónico, no solo de la ministra Jara en materia laboral, sino que también de nuestra ministra aquí presente, y lo digo no porque esté ella presente, sino que también Antonia Orellana ha marcado como ministra de la Mujer también una agenda muy relevante con digamos, normas o leyes que hoy día hacen carne justamente avances importantísimos para las mujeres, como ha sido, por ejemplo, la conciliación de la vida laboral y familiar, como ha sido el tema también de las 40 horas, que de cierta manera también nos logra, lo que ha sido el tema de la ley Karim y otras, es decir, también obviamente que uno se siente orgullosa de ser parte de un gobierno que no se detiene, que avanzamos cada día más y donde debemos avanzar también más rápido en distintas materias. Me sumo al mismo tiempo a lo que ha señalado el senador Sangüesa. Me parece que las garantías, cuando cuesta tanto abordar una historia en donde las mujeres líderes en la academia han estado siempre en menor número que los varones, sobre todo en algunas carreras, la forma que se ha establecido y obviamente la significancia que tiene, o las imágenes, el lenguaje, la arbitrariedad muchas veces manifiesta contra una rectora de universidad merece también nuestro reproche. Por ello yo me sumo a la nota, ¿cierto?, que vamos a enviar de apoyo a la rectora de la Universidad de Chile. Y bueno, saludar al senador Proens, Rafael, que está también aquí presente. Y bueno, señalar que creemos súper importante, además, y aquí me hago carne de lo que vamos a ver hoy día a propósito del proyecto de equidad salarial y más allá, ¿cierto?, de la presentación, también insistir, como ha señalado la senadora Pascual, que ojalá podamos mirar esto con premura, con rapidez. Esto viene con suma urgencia, valoramos aquello y va a estar toda la exposición para eso. Y por último, respecto a lo que señalaba la senadora Pascual, súper importante que podamos en la comisión, yo me comprometo también como integrante de la Comisión de Pesca, a poder revisar el proyecto. Es una demanda muy sentida de las mujeres dirigentes del mundo de la pesca, que hemos ido no solo acompañando en este proyecto, sino que anteriormente y la legislación anterior, en mi rol como diputada ante la Comisión de Mujeres también logramos sacar un proyecto, y hoy día en el tema de las caletas es muy importante que lo podamos ver en sala para tener el avance correspondiente y tenerlo ya como normativa vigente. Bueno, sin más, yo quisiera entonces darle la palabra a quien va a hacer la presentación en relación al proyecto de equidad salarial. Perdón, me excusan. Senador Proens, ¿usted tiene algún punto previo? No. Bien. Entonces, ya lo decía, damos inicio al estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, que está contenido en el boletín 105-76-13.
Ya decíamos que tenemos como invitados a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, también Antonia Orellana, también a la jefa de Reformas Legales, señora Paloma Galás, y la asesora Tatiana Rojas. Y, bueno, por parte del Ministerio del Trabajo, coordinador legislativo, a don Francisco Neira, y en representación, obviamente, de la ministra. Y también a los asesores parlamentarios, tanto de la senadora Núñez como también de la senadora Pascual, me refiero a Renata Juica y a Joana Godoy. Y por parte del senador Provence, a don Eduardo Méndez. Así que todos bienvenidos. Una consulta. Lo que pasa es que el presidente hizo un anuncio en la cuenta pública respecto a este tema. Entonces, yo no sé si es, porque este es un proyecto que viene del año 2021. Entonces, no sé si va el camino, lo que van a presentar es la propuesta del presidente o es un análisis de este proyecto. Lo sabremos en unos pocos minutos, senador, porque la presentación ya está dispuesta. Recordemos que este es un proyecto, claro, es un proyecto que nace con una moción parlamentaria, pero donde entiendo han habido cambios sustantivos que hoy día el gobierno y, por supuesto, los representantes aquí presentes nos van a dar a conocer. Así que, sin más, ministra Orellana, bienvenida. Esta es, no tengo que decirlo, también su espacio, su casa. Ojalá pudieran venir todos los ministros, como también los subsecretarios, a propósito del subsecretario de Pesca. Ministra, con todo cariño, tengo usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Primero, solo a propósito de los puntos previos, quisiera señalar con mucha alegría que nuestro país por primera vez va a tener una representante en el comité de la Convención CEDAW. Desde 1970 nunca una mujer chilena había llegado hacia ese puesto como observadora y redactora de recomendaciones. La abogada Patsili Toledo fue electa con 144 votos de los países. Lo digo porque eso fue... Perdón la interrupción, ministra. Entonces, no sé si acordamos mandarle una nota de felicitaciones, por supuesto. Sobre todo a nuestra misión en la ONU, que estuvo ahí trabajando arduamente. Así que en la acordado aquello entonces. Y, en segundo lugar, que durante la semana pasada fuimos huéspedes de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará a sus 30 años, una convención largamente discutida en esta comisión. Sí. Mando el cheque, pero a propósito de lo mismo... Bueno, para que quede grabado, se hace presente por parte de la comisión que no fuimos convidadas, como hacemos en el campo, ni convidados a esa importante ceremonia y que voy a chequearlo con el equipo internacional porque la instrucción era que se invitara a las dos comisiones completas. Pero que en esa ocasión se acordó, a propósito de los 30 años de la convención, plantear ante la comisión ante la asamblea de la OEA, incluir en el plan de seguridad los nuevos problemas emergentes de trata y explotación sexual comercial que está viviendo todo el Cono Sur. Ahora, respecto a la consulta del senador Sangüesa y por su intermedio, presidenta, lo que va a presentar ahora el Ejecutivo tiene que ver con el posicionamiento respecto a la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, que van a ser lo que inspire las indicaciones que va a ingresar el Ejecutivo este mes. Con lo cual paso a la presentación. No sé si está. ¿Estamos? Sí. Ahí está. Ya, en ese mismo sentido, bueno, no vamos a alargarnos mucho en el tema de que el principio de igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor está en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración número 100 del año 1951 de la OIT. Durante el año pasado, sí quisiera recalcar que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT tomó nota de una denuncia en contra del Estado de Chile, circunstancia en que se manifestó, esto siempre es una etapa precontenciosa, ¿cierto?, la confianza en que se modificara el actual artículo 62 bis del Código del Trabajo.
con el objetivo, cito, de dar plena aplicación al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Sabemos además que esto es algo a lo que nos obliga la Convención CEDAW, de la cual nuestro país tiene examen en noviembre de este año, y que, bueno, la discriminación salarial que sufren las mujeres puede adoptar distintas formas, muchas de ellas expresadas en la segregación ocupacional, que sigue siendo una realidad, mujeres concentradas en determinados sectores u ocupaciones con menores remuneraciones, o, digamos, el mismo trabajo realizado por hombres en el caso de las mujeres puede ser infravalorado al remunerarse. La equidad salarial como concepto, entonces, implica asegurarse de que los trabajos iguales o similares se remuneren igual y que los trabajos que tienen igual valor se remuneren igual, o lo que se ha denominado reciban una justa retribución. ¿Qué implica entonces este principio? Una remuneración igual por un trabajo igual. Implica que mujeres y hombres de cualificación similar recibirán la misma remuneración cuando realicen el mismo trabajo o prácticamente el mismo en condiciones equivalentes. Con todo, también implica, por contraposición, que ante trabajos que no son iguales, pero tienen similar valor, se reciba igual remuneración. Este último aspecto es fundamental y creo que es un elemento distintivo respecto de la regulación actual para poder erradicar la discriminación y promover la igualdad, ya que incluso teniendo la misma preparación académica y ocupando oficialmente el mismo cargo en un espacio de trabajo, mujeres y hombres a menudo, por lo mismo que mencionábamos de la segregación ocupacional, ejercen roles diferentes, en condiciones diferentes, pero cuyo aporte social o al interior de las empresas es especialmente relevante y produce igual valor. Y, digamos, en esos casos las mujeres se siguen concentrando generalmente en aquellos aspectos que son reputacional o monetariamente menos valorados. ¿Cómo se determina el valor del trabajo? En la legislación comparada de los distintos países, los elementos que suelen tomarse en cuenta para determinar si un trabajo es de igual valor incluyen evaluar la educación y la formación, las responsabilidades que asume la persona, los esfuerzos y las condiciones de trabajo, además esto implica una evaluación inherente a las condiciones esenciales del cargo y, por lo tanto, se asume que para poder comparar trabajos y determinar su valor se excluyen elementos que no tengan relación con las características del puesto, como antigüedad, prestaciones asociadas a maternidad u otros. Debemos entender que estos casos son incentivos que pueden poner los empleadores y que sobrepasan la evaluación del cargo o puesto de trabajo porque más bien atienden a las particularidades de cada persona. La ley 20.348 de junio del 2009 estableció el derecho a la igualdad a las remuneraciones entre hombres y mujeres e incorporó, como bien se sabe, las siguientes modificaciones que tienen que ver con la incorporación del artículo 62 bis del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. Se establece que no se considerarán arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, con las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, y dispone una obligación de regular en el reglamento interno para empresas de 200 o más trabajadores un registro que consigne los diversos cargos o funciones en la empresa y sus características técnicas esenciales, y el procedimiento interno en la empresa al que se someterán los reclamos que se deduzcan por infracción al principio de igualdad salarial. Las denuncias judiciales, entonces, proceden solo una vez concluido el procedimiento de reclamación interno ante el empleador, y se dispone que como requisito se debe haber denunciado previamente ante el empleador, quien deberá entregar respuesta dentro de un plazo no mayor a 30 días. En el Estatuto Administrativo, por otro lado, se incorpora en el artículo 10 que en los empleos a contrata se excluya toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son los problemas de la aplicación de la ley 20.348 a la actualidad? En primer lugar, hay una baja tasa de denuncias y percepción generalizada de desconocimiento de la ley. Esto según el informe del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, ya el 2013, que no se reconoce plenamente el principio consagrado internacionalmente. Hay que señalar que dice que presten un mismo trabajo,
y no, como se señala a nivel internacional, trabajos de igual valor, se limitó la forma de garantizar este derecho exclusivamente a la acción judicial de tutela de derechos fundamentales tras el reclamo previo al empleador, generando, por supuesto, un desincentivo por temor a las represalias y la conflictividad laboral. Y bueno, en su aplicación en estos años no ha habido estrategias que fomenten el cumplimiento del principio ni suficientes instrumentos de incentivo a la aplicación de buenas prácticas laborales en materia de equidad salarial, con notables excepciones como la norma chilena 3262, ¿cierto? Y en ese sentido, de acuerdo con los datos de la encuesta suplementaria de ingresos, como pueden ver en la PPT, se evidencia una notable disparidad salarial por género en nuestro país, que básicamente se resume que por cada 100 pesos que gana un hombre en Chile, una mujer gana 74,5. Y en términos de la mediana, la brecha persiste, siendo 572.968 la mediana del ingreso para los hombres y de 454.723 para las mujeres, lo cual nos da una brecha de un 20,6%. Al desglosar la brecha salarial de género en el ingreso por hora de los asalariados según su nivel educativo, se constata que esta brecha, de hecho, aumenta a medida que el nivel educativo es más alto, lo cual permite despejar algunos argumentos relativos a la falta de preparación de las trabajadoras. Y si seguimos la metodología de comparación de la OCDE, que define la brecha salarial de género como la diferencia entre los ingresos medianos de hombre y mujer en relación con los ingresos medianos de los hombres, considerando exclusivamente trabajadores tiempo completo, eso nos da un punto similar a la brecha por hora, es del 12,1% para trabajadores a tiempo completo. Esto significa que una mujer que trabaja a tiempo completo gana en promedio 88 centavos por cada dólar que gana un hombre que trabaja en las mismas condiciones. Digamos, eso tiene, para que veamos, nosotros tenemos un 12,1, Bélgica tiene un 1,2, Corea tiene un 31,2 y para este año un 10,9 en nuestro país. Esto es solo los más formales, ¿cierto? Que son los trabajadores de tiempo completo. Y bueno, el proyecto que se va a indicar por el Ejecutivo, que es el proyecto de ley boletín 10576-13, que está refundido con el 12719-13 y el 14139-34, son varias. Primero establece un principio de igualdad de remuneraciones por un mismo trabajo o para uno al que se le atribuye el mismo valor. Establece el deber de fijar estructuras y escalas de remuneración, con un método que fije la dirección del trabajo, establece circunstancias excepcionales respecto de las cuales no se considerará discriminación. Las denuncias judiciales podrán ser presentadas por el trabajador o trabajadora o también por la organización sindical. Las empresas deberán realizar cada año una evaluación analítica de los puestos de trabajo y las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores deberán conformar un comité de evaluación de empleo. Muy importantemente se elabora en esta propuesta, se propone que se elabore un plan de igualdad de remuneraciones que sea materia de negociación colectiva con la organización sindical, así como fijar medidas para resolver las brechas de remuneración existentes y revisar su impacto. Y bueno, hay obligaciones de asistencia técnica y publicidad para la dirección del trabajo y la obligación de mantener el registro que consigne los cargos o funciones en empresas de 200 o más trabajadores, como en la ley ya lo indica. ¿Cuáles son los ejes de la propuesta de indicaciones de nuestro gobierno? En primer lugar, un reconocimiento pleno del derecho de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, para así adecuarse a los estándares internacionales y dar cumplimiento a las obligaciones que hemos asumido como Estado de Chile en los instrumentos que ya referimos. Que se amplía la indicación del Ejecutivo busca ampliar la garantía del cumplimiento a través del perfeccionamiento de los procedimientos de denuncia, que es un espacio de mejora muy amplio de acuerdo a la misma evaluación de la ley. La incorporación de medidas proactivas y promocionales para alcanzar el principio, esto a través de evaluación de puestos de trabajo, un plan de igualdad y un comité de igualdad de remuneraciones. Ahí recoge propuestas que vienen de los boletines refundidos.
el establecimiento de medidas de publicidad o reputacionales para las empresas, como se conoce en el mundo más financiero del comply or explain, ¿cierto? Que es que si no se cumplen estas medidas de igualdad, la empresa deba reportarlo y explicar el por qué. Lo hemos visto en el caso de la discusión respecto a los directorios, ¿cierto? Que es las llamadas empresas cero, que tienen 0 directoras, y bueno, hay varios ejemplos más. Lo fundamental en lo jurídico tiene que ver principalmente con el derecho a igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, lo cual para nosotros como Ejecutivo y siguiendo las recomendaciones internacionales permite precisamente salvar lo que es la brecha ocupacional. Es decir, que si vamos, aprovechando la mayoría de abogados presentes en la comisión, si vamos a un buffet muy elegante y tenemos a un hombre y una mujer que tienen la misma preparación y la misma experiencia, muy probablemente vaya a ser la mujer la que haga todo el trabajo de evaluación y de organización de la estrategia jurídica, y muy probablemente, por segregación ocupacional, vaya a ser el hombre el que cierre el trato o haga el alegato. Y por lo tanto, no se trata de hacer el mismo trabajo, sino de que se busque el trabajo que genera el igual valor para la empresa, en este caso el bufete. ¿Por qué? Porque persisten aún suficientes sesgos en la asignación de tareas, selección de personal y en la misma autoasignación de competencias como para que eso permanezca aún y sea una barrera entonces para la igualdad salarial. Esa era la exposición, Presidenta. Muy bien, gracias, ministra Orellana, por la presentación. No sé si el don Francisco Neira quisiera intervenir, agregar o algún otro elemento, alguna intervención. Por su intermedio, Presidenta, solo dar cuenta de que en torno a lo expuesto por la ministra Orellana, efectivamente hay una serie de análisis que se han realizado a propósito de la propuesta del Gobierno y solo quise intervenir para graficar esto. En términos concretos, hoy día la denuncia por esta materia en la Dirección del Trabajo, en términos promedio, alcanza cerca de 36 denuncias anuales. Esa ha sido como la tendencia. Hay años en que esa tendencia ha sido solo de 15 denuncias a nivel nacional. Nosotros no creemos que esa sea la realidad de este tema. Y esto posteriormente se grafica que el máximo histórico en materias que finalmente terminaron en tribunales, revisando los datos estadísticos de la Dirección del Trabajo, ocurrió el 2016 con solo 6 denuncias ante tribunales. Entonces, es un tema que efectivamente, siendo muy relevante en términos sociales, su aplicación práctica ha demostrado como ciertas limitaciones, que eso también se extrae del informe que señalaba la ministra que preparó la Cámara de Diputados. Eso, Presidente. Muy bien, gracias, Francisco. Ofrezco la palabra respecto a la presentación. ¿Dudas, comentarios, consultas? Bueno, yo voy a intervenir. Muy bien. Primero, es difícil, probablemente además con el número de denuncias que son muy bajas en relación al universo laboral que existe, enfrentar primero la condición o el conocimiento si el salario de una mujer con ciertos estándares, por así decirlo, con iguales capacidades, que eso no está en cuestión, conoce cuál es la diferencia salarial con un colega de la misma condición. Eso es un elemento que es muy difícil de monitorear. No sé cómo llegan a saber aquello, digamos. Porque entiendo que esa información también es confidencial. No sé cómo yo o pudiera saber, no sé, en el caso de los funcionarios públicos eso es fácil porque todo lo que significa remuneración está publicado y es de público conocimiento y si no se solicita. Pero en las entidades privadas, ¿cómo se monitorea si este porcentaje de diferenciación también aborda los dos mundos? Y esa es una consulta que quiero hacer. Y segundo, ¿cómo estamos en el contexto latinoamericano en esta materia? Y también hacer una referencia a educar respecto a estos temas, porque si bien lo decía la ministra en su intervención, debe ir acompañado de un seguimiento y de una fórmula de preparación para poner en marcha una normativa que permita exigir justicia salarial, que al final del día es lo que nosotros queremos a través de este proyecto. Entonces,
qué se tiene pensado a propósito de aquello y cómo se hace el debate en un contexto que hoy día en las circunstancias y en la contingencia son complejos. Es decir, ha habido una baja sostenida post-pandemia de la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, con mucho empleo informal que no es fácil monitorear, pero que además ha significado obviamente una disputa más y más grande respecto a lo que significa un trabajo decente. Y que obviamente eso hay que mirarlo, porque probablemente lo primero que va a saltar es decir con tanta exigencia, que es lo que uno escucha de manera a veces muy coloquial, pero que grafica mucho lo que pasa en el mundo privado. Es decir, hoy día la diferenciación de género, cuando hay trabajo a distancia, cuando hay a lo mejor teletrabajo, cuando hay una condicionante no tan presencial, es muy difícil que esto se pueda abordar. Entonces, un poco hacernos cargo de aquello y cómo llegamos finalmente a esta cifra y cómo pensamos que hay que abordarlo desde el punto de vista normativo. Ahí me quedo yo y le pediría entonces a la senadora Pascual que haga uso de la palabra. Gracias, presidenta. Yo quería consultarle al Ejecutivo por su intermedio, presidenta. El gran problema de la ley vigente en su tiempo, que se promulgó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, es que se quiso, así ella misma lo ha contado varias veces, digamos públicamente, que tuviera más dientes, ¿no? que tuviera incentivos o castigos para el cumplimiento o el incumplimiento. Sin embargo, en ese momento se dio una discusión que tenía que ver con lo constitucional, de que supuestamente era inconstitucional hablar de la brecha salarial, o sea, hablar de la igualdad salarial, y por eso es que se redactó como se redactó la ley. Por lo mismo, quisiera consultarle al Ejecutivo el cambio, que yo lo comparto plenamente, porque creo que es ahí donde está el kit del asunto, el meollo, ¿no? Es la definición de trabajo de igual valor, para que no se entienda que es el mismo grado o el mismo título de cargo del trabajo, y donde también se puedan superar diferencias que a veces, de buenas a primeras, pudieran no ser vistas. Por ejemplo, cuando alguien dice, ay, pero es que es imposible comparar un trabajo que tiene esfuerzo físico versus un trabajo de esfuerzo intelectual, ¿no? Entonces, como para poder empezar, entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se define igual valor? ¿Cuáles son los estudios? O sea, ¿cuáles son y cuál es la metodología, digamos, que para que en ningún centro de trabajo, sea público o privado, pudiera haber, comillas, excusa para decir es que no tengo cómo definirlo? No sé si se entiende la pregunta, digamos. Y si desde ese punto de vista el Ejecutivo tiene alguna opinión sobre algún estudio comparado, o si es que hubiera alguna otra legislación un poco similar a lo que planteaba la presidenta de la Comisión, más que cómo estamos solo en diagnóstico en comparación a los otros países, si acaso hubiera alguna otra legislación que nos pudiera también avalar, digamos, para hacer esto que yo siento que de verdad, insisto, es muy necesario. Lo hemos conversado varias veces con la ministra, o sea, todo el mundo que ha estado en esto efectivamente le parece muy relevante, porque efectivamente lo que hay que tratar como de aislar es cuánto es una situación objetiva y cuánto es realmente la valoración cultural que existe del desempeño y del tipo de trabajos que hacemos las mujeres versus los hombres, ¿no? Entonces, por lo tanto, que la distinción, digamos, de roles culturales desde el prisma o machista, digamos, no termine siempre en desmedro de las mujeres, porque las mujeres siempre estamos en lo reproductivo y doméstico y no en lo productivo. Entonces, como más encima cuando llegamos a lo productivo, como que siempre tiene menos valor, digamos, ¿no? Incluso, entonces, desde ese punto de vista, eso. Y si nos pudieran explicar, porque no sé si fue porque justo estaba escribiendo un mensaje, pero ¿cuáles son los incentivos y cuáles son los castigos, por así decirlo, o por cumplir o incumplir, que específicamente
entiendo que esas son parte de las modificaciones que hace el Ejecutivo en estos 3 boletines refundidos. Entonces, si los pudieran repetir, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador Pascual. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidenta. Agradecer la exposición de la ministra. A mí todavía me llama la atención que tengamos que llegar a una ley para poder generar ciertas cosas que debieran darse en forma natural. Pero, si bien es cierto, en la Constitución se consagra la igualdad entre hombres y mujeres, y quería aprovechar la oportunidad de que está el representante del Ministerio del Trabajo, si la labor del propio Ministerio, a través de la Dirección del Trabajo, ¿cuánta brecha hay en la labor que han realizado? Porque si esto operara de buena manera, digamos, no tendríamos que llegar a generar una ley para que esto sea efectivo. Entonces, yo no sé si no existen las herramientas y es necesario efectivamente tener una ley que consagre esto y que permita una fiscalización más profunda, o efectivamente por otros motivos no se hace una adecuada fiscalización que permita que esto fluya y que no sea a través de la denuncia, sino que sea a través de la fiscalización que lleguemos a una mayor cantidad de casos. Porque si uno lo mira, si hay una brecha de un 25,5% en las remuneraciones, uno esperaría que existieran una cantidad mucho mayor de denuncias y no la exigua cifra de 36 casos a nivel nacional. Entonces, la pregunta es, ¿ha existido proactividad por parte de los órganos fiscalizadores para efectivamente detectar este tipo de situaciones también? ¿O es absolutamente necesario que deba existir una ley en esta línea? Gracias, diputado Sangüesa. Perdón, senador Sangüesa. Senador Proes. Gracias, presidenta. Por su intermedio, presidenta, preguntarle a la ministra, ¿esto aborda todo tipo de trabajo? Porque en cierta área hay trabajos que son de acuerdo al rendimiento de cada persona, que se llaman tratos. Sobre todo en la parte agrícola se ocupa mucho de eso. Entonces, ¿cómo norma esto en una actividad donde hay hombres y mujeres juntos, pero que la forma de salarial no va por un valor diario, sino que va por la capacidad de lo que cada uno hace en un trabajo que todos pueden hacerlo por igual, porque hay unos que son más complejos que otros, pero en los packing y en esos lugares, así ¿cómo funciona esto, ministra? Gracias, senador Rafael Proes. La exministra Pascual, hoy día senadora. Gracias, presidenta. Solo una última consulta, estando muy de acuerdo, digamos, con las ideas matrices y con la voluntad, digamos, que ha expresado hasta ahora el Ejecutivo. La consulta es por la fiscalización. ¿Hay informe financiero que le ponga más a la fiscalización, estimado Ejecutivo, representante del Ministerio del Trabajo? No, lo digo en serio, porque efectivamente pedirle a los mismos fiscalizadores cuando tenemos pocos, la pregunta, si se necesita, nos encadenamos juntos en Hacienda, no hay problema, pero de verdad que lo que quiero, en definitiva, es que no hagamos solo redacciones, sino que también haya recursos para que pueda dotarse de aquello. Eso. Gracias, senadora Pascual. Bueno, me tomo de sus palabras, porque la senadora Pascual ha dicho algo que está intrínsecamente ligado a cómo se generan condiciones también, no solo de seguimiento y fiscalización, de oportunidades económicas para avanzar en estas materias. Y la casuística da para mucho, me dirán ustedes, pero efectivamente nuestra piedra de tope muchas veces es la prioridad y la decisión política acompañada de recursos que tiene que generarse por parte del Ministerio de Hacienda. Y esto, obviamente, ustedes serán mensajeros hoy día. Nos gustaría tener al ministro de Hacienda también. Creo que en una oportunidad lo tuvimos a propósito, que fue histórica, a propósito de la conciliación de la vida laboral y familiar o las 40 horas en trabajo. Pero lo vamos a invitar a la Comisión de Mujeres.
lo vamos a evitar, porque efectivamente, si uno mira el mapeo, tenemos pocos recursos, incluso que se han disminuido en programas que son bien importantes para las mujeres, sobre todo en sectores rurales. Sin ir más lejos, FOSI y otros han disminuido por una situación económica, también programas y proyección en esa materia, lo que nos preocupa mucho. Porque hay que, como decía la expresidenta Bachelet, hay que volar la cancha. Y eso significa también una decisión política acompañada de prioridades que aquí la ministra lleva el estandarte, pero que muchas veces no se acompaña en términos económicos. Entonces creo que en esa materia también hay que hincar un poco más el diente. Y lo segundo era en relación, y aquí va para el asesor legislativo de la ministra del Trabajo, ¿cuáles son las diferencias sustantivas entre lo que tenemos como moción y lo que hoy día presenta el Ejecutivo? Así como muy claramente y precisamente para saber, digamos, a qué atenernos como base en este proyecto de ley, qué es lo contemplado y lo que no se contempló y que hoy día se mejora o se agrega a propósito del proyecto. No sé quién quiere responder, ministra, primero. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Primero quisiera recalcar que respecto a la participación laboral, en el primer trimestre móvil de este año, febrero-abril, la tasa de participación laboral femenina se incrementó en 1,7 puntos, lo cual nos permitió llegar al 52,8%, lo cual es ligeramente mayor a la tasa que teníamos el 2019. Eso quiere decir que hemos recuperado la tasa de inserción laboral prepandemia y nos hemos recuperado de esa década de retroceso que ocurrió durante los primeros meses de la pandemia. Perdón, ministro, de interrupción. Con una precisión, ¿eso en el mundo del mercado formal, del mercado laboral formal? Ahí voy. Es porque los dos. La tasa de participación, la participación laboral femenina no tiene que ver precisamente con el empleo en sí, con el contrato, sino con la disposición a participar o de estar buscando trabajo. Por eso es una cifra distinta a la del empleo o desempleo. Y fue la de tasa de participación laboral, la que cayó una década en la pandemia a propósito de que al cortarse los circuitos de cuidado tradicionales no hubo disponibilidad y tuvimos un retorno masivo a los hogares. No se está dando en las mismas condiciones contractuales ni en las mismas condiciones remuneracionales previo a la pandemia. De hecho, aumentan las cifras de formalidad en mujeres mayores de 55 años, lo cual muestra la relevancia de la discusión respecto a la reforma de pensiones, y donde más crece la informalidad es entre 25 a 34 años, en las mujeres en edad fértil. Sobre todo, lo cual nos lleva a la otra discusión que es la de la agenda de Sala Cuna. Pero yo quisiera recalcar que es importante, porque ha sido un esfuerzo público y privado muy grande el haberse recuperado de un retroceso que fue de una década, a propósito de lo que implicó la pandemia. Ahora, respecto a las consultas más específicas, ¿cómo es el panorama internacional? La norma de la Organización Internacional del Trabajo, que creo que podría ser positivo, pudiera exponer, si se me permite, Presidenta, en esta comisión, porque lo pueden hacer en mucho más detalle que yo, la OIT, la norma a nivel global establece la norma de igual valor. Hay países que lo tienen expresado y que además suman las ideas de los planes de igualdad. En ese sentido tenemos los casos de España, Alemania y Canadá. A nivel regional, sí, en general, y a nivel regional en Colombia tiene el deber de llevar el registro de cargos, tal como en nuestra ley de igualdad de remuneraciones, en Perú al igual también, pero si, digamos, pudiéramos avanzar en el enfoque de trabajo de igual valor, efectivamente nuestro país quedaría a la vanguardia respecto al panorama regional en cuanto al cumplimiento del estándar de la OIT. ¿Cuál es el estándar entonces de cómo se determina el valor del trabajo? Y esto es muy importante porque no es un criterio subjetivo. ¿Cómo se determina el valor del trabajo? Los elementos que se suelen tomar en cuenta en la legislación comparada tienen que ver con educación y formación. Distingo educación y formación porque en formación se incorpora también lo que se entiende como la educación en el trabajo, las competencias adquiridas a lo largo de la trayectoria laboral. ¿Cierto? Entonces, educación y formación es uno de los elementos a determinar. En segundo lugar, el grado de responsabilidad.
es un elemento común a considerar. Las condiciones de trabajo, lo mismo, y los esfuerzos que debe involucrar, lo que requiere una evaluación inherente a las condiciones del cargo. Por eso es que normalmente estas normas vienen acompañadas de estos planes o de la generación de estos perfiles de cargos, porque evidentemente alguien que va a asumir una jefatura de algo que todavía no está creado va a requerir un esfuerzo mayor que darle continuidad a algo que ya está instalado. Y ese criterio es el que suele detallarse más en los planes. ¿Qué cosas no entran dentro de estas evaluaciones para determinar el valor del trabajo? La antigüedad, porque eso es inherente a la persona, no al cargo. Algunos beneficios específicos asociados a la persona, como por ejemplo la maternidad, los derechos parentales en general, y otro tipo de incentivos que puedan poner los empleadores y que son de cargo suyo, pero que corresponden a la característica de la persona, no de su perfil laboral, ¿cierto? Si es, no sé, tiene alguna enfermedad, digo, eso responde más a la conversación que pueda llevar el empleador con el trabajador o trabajadora. Y en ese sentido, lo más sustantivo respecto al refundido tiene que ver, en primer lugar, con el establecer el principio de igualdad de remuneraciones por un mismo trabajo o para uno al que se le atribuye un mismo valor. Porque eso pone el foco no en el camino por el cual se llegó al valor, no sé si me doy a entender, ¿sí? Sino a que efectivamente, producto del trabajo de un trabajador hombre y una trabajadora mujer que cumplieron funciones distintas pero que generaron el mismo valor para la empresa, merecen la misma y justa retribución. Hay otro elemento distintivo que recoge de todas formas parte de lo que se menciona en los proyectos refundidos, que es la elaboración del plan de igualdad de remuneraciones, que como señalaba es un elemento que contienen las legislaciones de España, Alemania y Canadá y otros países que están más cerca de eliminar la brecha y que permiten precisamente que cada empresa se mire, que cada institución se mire a sí misma. Respecto a la fiscalización, le doy la palabra. Sí, gracias, ministra. Y yo, antes de darle la palabra al representante del Ministerio del Trabajo, también cómo se tiene pensado para efectos prácticos, así como en normas laborales estamos hablando de negociación por rama, cómo se hace la distinción, si así lo lleváramos al símil en estas materias, en la catalogización o más bien en el sustrato actividad, ¿o no? ¿Hay alguna similitud con aquello? ¿Cómo se tiene pensado también en la práctica? Bien. Por su intermedio, Presidenta. Bueno, de más está decir que evidentemente cuando ingresan formalmente las indicaciones va a haber una exposición como mucho más detallada y profunda por parte de las autoridades del mismo. En general, como para ordenar un poco quizás las preguntas que se han realizado, ¿qué es lo relevante de lo que se ha expuesto por la ministra también? Es el abordaje de la situación del trabajo de igual valor. Lo primero que uno debiese hacer presente es que todo empleador cuando paga un salario emplea algún método de evaluación. Hoy día, sea formal o informal. Hay empresas que lo tienen más formalizado, tienen algunas bandas, otros derechamente fijan de acuerdo a valores de mercado. ¿Qué es lo que viene a resguardar este principio? Es que ese método en ningún momento tenga como configuración la discriminación de género. Usted puede ocupar un método y lo puede hacer siempre que ese método tenga una justificación de carácter objetivo. ¿Por qué, por ejemplo, en lo que señalaba la ministra Orellana respecto, por ejemplo, la antigüedad? La antigüedad en sí mismo, como no es una situación inherente al cargo, uno en principio dice, bueno, cuando tengo que evaluar igual valor del trabajo, no lo voy a considerar. Pero podría ocurrir, vamos, ejemplo, que yo fije determinada antigüedad para mujeres y para hombres.
eso sí sería una práctica discriminatoria, ¿no? Pero en la evaluación del valor del trabajo, particularmente lo que yo estoy considerando es justamente el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, etcétera. Solo como para hacerlo presente, en el caso de, por ejemplo, el caso de Portugal, voy a ir a tomar dos casos así un poco al azar. Se consideran para determinar la equivalencia la función o las calificaciones o experiencia exigida, la responsabilidad atribuida, el esfuerzo físico y psíquico y las condiciones en que el trabajo es efectuado. Y uno va mirando los distintos países cuando toman el convenio 100 y van evaluando esta situación. En el caso de Francia, analizan conocimientos profesionales, consagraron un título, un diploma, práctica profesional, capacidades derivadas de la experiencia, responsabilidades, carga física o psicológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, existe la discriminación, que es lo que está consagrado en Chile, de un mismo trabajo, distinta remuneración, pero la problemática que eleva la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 100, refiriéndose a la justa remuneración, es que ocurre con sectores que están feminizados, que realizando un trabajo con determinado esfuerzo y valor socialmente, tiene una remuneración distinta a otros trabajos que no siendo iguales, pero tienen el mismo aporte o valor en las empresas o en la sociedad. Entonces, un poco siguiendo el camino de la ley anterior, lo que sí ha realizado la ley anterior, que eso permite dar un nuevo paso, es que fijó un establecimiento de cargos o funciones. Entonces, los reglamentos internos hoy día, la gran empresa, por ejemplo, tienen los cargos o funciones. Las empresas ya tuvieron que realizar esa función. Y hoy día, a propósito de lo que señalaba la senadora Pascual, efectivamente hay un paso más que avanzar. Bueno, tenemos ya claro cuándo estamos en un mismo cargo. Ahora, el proceso dice relación a analizar este valor. Y el valor en general, hay distintos métodos para realizarlo. Hay métodos de análisis más globales, por ejemplo, comparación de mercado, que cuál es el problema, por ejemplo, de esos métodos. Yo voy, analizo los cargos de mi empresa y lo comparo con el resto del mercado, que eso puede mantener la discriminación en empleos que están prestados por mujeres y más mal remunerados, porque yo voy a hacer la comparación y el mercado generalmente va a tener ese mismo comportamiento. Y hay otro tipo de métodos que son analíticos más específicos, que lo que hacen en base a los criterios que he señalado en los distintos países, ahí podemos también hacer llegar algunos informes que se han publicado y que hemos también estado revisando, hacen evaluación en torno a puntaje. No tiene que ver esto como con la discusión más de la remuneración o cada peso en particular, sino se asigna en forma conjunta, con participación también de los trabajadores, puntaje, por ejemplo, al esfuerzo físico, al esfuerzo psicológico, a la capacitación en términos que ha recibido esa persona, etcétera. Y ese puntaje determina un determinado número y eso permite hacer esta comparación de brecha. Entonces, es un tratamiento distinto. Y a propósito de eso, la consulta que se hacía en torno al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo hoy día, por ejemplo, normativamente no existe este tratamiento del problema de disparidad de remuneraciones en cargos que, por ejemplo, tienen el mismo valor en términos concretos. Podría ocurrir, por ejemplo, que las ejecutivas de una empresa estén más mal remuneradas que un recepcionista que es hombre, por poner un ejemplo, y uno analiza el aporte de esos trabajos y uno diría, ¿por qué esta diferencia remuneracional? Entonces, eso hoy día en la legislación chilena no existe. Y eso es lo que tomó nota la comisión de expertos. Dijo, ojo que le falta una patita al principio que usted ratificó en el año 71, que es el empleo de igual valor. Entonces, claro, efectivamente, la labor del Ministerio del Trabajo está circunscrita a lo que ocurre hoy día con la legislación en el artículo 62 bis, pero que además tiene la particularidad que requiere que se haya iniciado un procedimiento ante el empleador. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente una persona, para iniciar un procedimiento ante el empleador, tiene que estar con un contrato vigente. Eso supone eventualmente una situación de riesgo, todo lo que podemos imaginarnos.
Pero que sí se ha advertido a la legislación comparada y que también esto tiene que ver un poco con lo que se ha ido trabajando con el gobierno, que existe, por parte del gobierno, que existen dos formas de abordar esto. Un método reactivo, que sea más bien sancionatorio ante la discriminación, y otro modelo de carácter más proactivo, donde son los propios involucrados, trabajadores, empleadores, que hacen estos análisis de valor del trabajo y van abordando las brechas de acuerdo a las particularidades y necesidades que van teniendo en la instancia. Por eso hay países que, por ejemplo, esto lo radican en la negociación colectiva, hay otros que arman comités de empresa, hay otros que generan procedimientos de consulta. Pero lo importante de esto es que los propios involucrados van asumiendo el compromiso de erradicar este comportamiento dentro de las culturas empresariales. Pero evidentemente esto tiene que tener cierto marco normativo que lo haga obligatorio, porque si no, hay empresas que lo están haciendo hoy día, por si acaso. Yo creo que en esos dos elementos al menos que yo creo que se hace mayormente la distinción, y también evidentemente la Dirección del Trabajo tiene un rol fiscalizador. Por lo tanto, por ejemplo, en la moción original se establecía un rol a la Dirección del Trabajo que también está siendo revisado a propósito de las competencias, y también se está trabajando en que existan recursos para que puedan acompañar en esta implementación. Eso como a grandes rasgos. Bien, bueno, yo creo que nos queda, por supuesto, claro cuáles son las orientaciones y los principios reguladores que va a tener esta discusión, más no cuál es la cuestión fundamental que vamos a cambiar con el proyecto de ley, que yo esperaba que hoy día pudiera habernos hecho mención el asesor legislativo de la ministra. Por tanto, no vamos a poder avanzar mucho si no tenemos la injundia o la sustancia de lo que efectivamente queremos recoger de la moción y avanzar con la propuesta de las indicaciones. Y lo digo, a lo mejor de esta forma, porque estamos con suma urgencia. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cuándo vamos a tener la ingeniería de detalle, digamos? Porque necesitamos avanzar más rápido. O sea, podemos entender todo lo que queramos y que es lo que venimos diagnosticando hace mucho rato. Lo recordaba la ministra Pascual con esa frase de la ex ministra Bachelet que se hizo mucho eco, a igual paga, a igual trabajo, igual paga, etcétera, pero eso ya ha pasado un rato. Entonces, la pregunta es, ¿tendremos aquellas sustancia la próxima semana? Porque tenemos 15 días según los plazos estipulados en la suma urgencia. Y la otra semana regional. Entonces, ¿podemos avanzar el miércoles y tener una sesión especial a ver si están en condiciones? Sí, por su intermedio, Presidenta. Solo como también para poner en común en torno a la consulta, conforme se estableció en la cuenta pública, y es como el mandato que tenemos, sí o sí se tiene que indicar dentro del presente. Entonces, probablemente ingrese, muy prontamente esto. Es que yo particularmente no puedo hacer los anuncios, pero pero van a ingresar. O sea, noticia en desarrollo. Nos queda súper claro y entendemos esto, no para relajar un poco a lo mejor la consulta, pero efectivamente hay una diferenciación, podemos mirar todas las latitudes, pero al final del día lo que queremos es hacer cambios sustantivos en nuestra propia norma. Y creo que no hemos demorado demasiado. Entonces, si hoy día hay la voluntad, está el mandato presidencial enunciado en una gran cuenta pública, y otros anuncios que a lo mejor aprovechamos a preguntarle a la ministra en esta oportunidad, pero si no, efectivamente en esta materia, y lo digo porque venimos de una tremenda labor que se ha gestionado a través del Ministerio del Trabajo y la OIT a propósito de los convenios ratificados, entonces quizás es muy necesario que tengamos claridad y prontitud respecto a cuáles son los elementos sustantivos para empezar ya a conocer el fondo del tema. Entonces, si les parece, quedamos concordados entonces para que sea la semana, o no sé si hay disposición de la comisión para sesionar el día miércoles, es muy pronto, para ser sincero, no, es muy pronto. Entonces, que sea en julio entonces, el lunes 1 de julio. Julio, pues ya no nos queda más. La próxima semana es regional, por tanto nos reencontraríamos sobre este punto de la tabla el 1 de julio. ¿Sí? ¿Llegará o no para no estar, por eso le pregunto, pero como dice que tiene que estar... Porque
va a quedar ingresado durante este mes, Presidenta. Ya, entonces el 1 de julio quedamos todos contestes en que trataremos entonces el fondo del proyecto. Ministra, ¿quisiera agregar algo? Presidenta, nos gustaría en algún momento... Y también a mí me gustaría preguntarle, y haciéndonos cargo de la contingencia y la ¿cómo se llama? La Junta Presidencial. Aborto legal. Que nos explique, porque han habido versiones diferentes, y ya que la tenemos acá, la vamos a aprovechar como corresponde, en el buen sentido de la palabra, y que nos comente el alcance de aquella enunciada, cuáles son los tiempos, y si ha habido alguna información que como Comisión de Mujeres legítimamente queremos saber. Muchas gracias, Presidenta. No, primero yo quería agregar que nos gustaría en algún momento poder exponer las etapas de implementación de la ley integral que han sido acordadas ya por las contrapartes institucionales, que son la ministra Gloria Nachevesich por parte de la Corte Suprema, la señora Ivonne Sepúlveda del Ministerio Público. Es que justo hoy día tuve reunión con otra Ivonne, perdón. La señora Ivonne Sepúlveda del Ministerio Público, la general Sosa por parte de Carabineros de Chile, y bueno, también con el Banco Mundial, para que podamos, digamos, estar todos conscientes de cuáles son las cuestiones que van a entrar, que ya entraron en vigencia a partir de la publicación de la semana pasada, y cuáles van a ir conforme estén sujetas a reglamento, así como las etapas de la integración de las distintas instituciones en la atención de casos. Respecto a la segunda cuestión, el anuncio del presidente durante la cuenta pública estuvo compuesto de dos pilares. Uno primero tiene que ver con el ingreso a la Contraloría General de la República de un reglamento nuevo para la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, que busca reforzar el derecho a la continuidad de la atención y la información de las mujeres y niñas que se encuentran sujetas a ese ejercicio del derecho. Ese reglamento una ley promulgada que hoy día a la misma que ya tenemos, digamos. Sí, es una interrupción voluntaria del embarazo. En 3 causales. Eso es una mejora administrativa desde la perspectiva del Ejecutivo para la implementación. Sabemos que tenemos largas franjas del país que no tienen continuidad de atención, y por lo tanto lo que busca asegurar el reglamento es que, sin obstruir el legítimo derecho a la objeción de conciencia, tampoco se obstruya un principio fundamental de la atención en salud, que es el de la continuidad y la derivación oportuna. Eso es, por un lado, lo que ya está ingresado ante la Contraloría General de la República, y por otro lado, lo que anunció el presidente, que es que en diciembre de este año vamos a ingresar un proyecto de ley, no hemos definido aún por qué Cámara, senadora, Presidenta, que busque despenalizar en el Código Penal y asegurar una prestación sanitaria. Muy bien, ministra. No sé si algún colega quiere hacer alguna mención. Bueno, agradecemos enormemente a nuestra ministra de la Mujer, Antonia Orellana, su exposición, como siempre, a los temas, no solo normativos, sino de la contingencia, que por supuesto estamos muy interesados en seguir. Y también a don Francisco Neira, extender nuestro saludo y felicitación a la ministra. Y nos reencontramos entonces el 1 de julio a propósito del fondo de este proyecto. Y bueno, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, agradecemos a todos los asesores de las distintas carteras, nuestros senadores y senadoras, y por supuesto a nuestra secretaria. Entonces se levanta la sesión.